Hola, muy buenas a todos. En esta video clase vamos a ver la sección 4 del capítulo 17, expansión térmica. Esta sección será evaluada en una prueba especial. Como lo había mencionado antes, casi todos los materiales se expanden al aumentar su temperatura. Y este comportamiento nosotros lo podemos ver en muchos materiales en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una botella totalmente llena de agua y tapada se puede reventar al calentarse debido a que el volumen interior aumenta y no encuentra para dónde irse ese volumen, lo que va a llegar a que la botella se reviente. También una llanta que, que está muy caliente, su gas interior está muy caliente, esta puede llegar a explotar. Por eso es importante, ¿verdad? A veces no correr mucho cuando las llantas de los autos están muy gastadas. Ahora, un ejemplo de esta expansión térmica es la expansión lineal que pueden sufrir algunos materiales. Para esto vamos a suponer una varilla de longitud L sub 0 que está a una temperatura T sub 0. Si tenemos un cambio en la temperatura, experimentalmente se ha observado que la longitud de la varilla tiene un cambio de delta L y ese cambio en la longitud se ha demostrado experimentalmente que es proporcional al cambio en la temperatura. Ahora también si tenemos que una varilla, por ejemplo, tiene una longitud L sub 0 y esta tiene un cambio delta T, entonces, ¿verdad? Va a tener un cambio en la longitud delta L. Ahora, si esta varilla tiene el doble de la longitud de esta, entonces igualmente para el mismo cambio de temperatura, la longitud que va a cambiar esta varilla va a ser 2 delta L. Entonces, experimentalmente se ha visto que el cambio en la longitud es proporcional a un cambio en la temperatura. Ahora, nosotros vamos a escribir la ecuación 17.6 de la siguiente manera, donde vamos a introducir un factor de proporcionalidad o una constante de proporcionalidad, que este valor va a ser diferente para cada material, va a depender de las propiedades intrínsecas que tiene cada material. Entonces vamos a escribir que el cambio en la longitud entonces va a ser igual a la constante de proporcionalidad por la longitud inicial de la varilla por un cambio en la temperatura. Entonces, ¿de qué va a depender el cambio en la longitud? De la longitud inicial de la varilla, del cambio en la temperatura que tenga y de la constante de proporcionalidad. Ahora este cambio delta L que está aquí a la izquierda, yo lo puedo escribir como L menos L sub 0, ¿verdad? Entonces yo puedo mandar L sub 0 a la derecha a sumar. Entonces me quedaría que la longitud final de esa variable sería igual a la longitud inicial por 1 más la constante de proporcionalidad por un delta T. Ahora, esta constante de proporcionalidad le vamos a llamar coeficiente de expansión lineal y va a tener unidades de Kelvin a la menos 1 o grados Celsius a la menos 1. Ahora, esta constante de proporcionalidad, que le vamos a llamar coeficiente de expansión lineal, va a depender de las propiedades de cada material. También esto de la expansión lineal o de la expansión térmica lo podemos ver cualitativamente, ¿verdad? Porque esto requiere de cierta matemática un poco más compleja, pero cualitativamente lo podemos ver así.
A medida que aumenta la temperatura, los átomos tienden a oscilar de una manera más rápida y con una mayor amplitud. Ahora, si nosotros vemos este sistema que yo tengo acá de átomos, y vamos a suponer que los átomos están unidos por resortes y que cada vez que esto aumenta su temperatura, la amplitud del movimiento de cada átomo va a incrementar. Entonces al final se va a reflejar en que la distancia promedio entre átomos va a ser cada vez mayor. Entonces por eso se da esa expansión térmica que veíamos anteriormente. Ahora, por ejemplo, acá nos dan un ejemplo donde nosotros tenemos una región acá de algún material, una región cuadrada y que tiene un círculo en el centro. Ahora, a una temperatura, por ejemplo, una temperatura fría, tenemos el círculo con cierto radio, pero cuando se calienta este material, esta placa se expande, ¿verdad? Esta placa se va a expandir, pero el agujero también se va a expandir. Nosotros podríamos suponer que si esta placa se caliente debido a que el material va a tender a acumularse hacia el centro, se podría suponer que el agujero va a disminuir. Pero no, el agujero va a aumentar debido a que todos los átomos de las orillas acá del material circundante al agujero también se van a expandir hacia afuera. Entonces, por lo tanto, también este círculo se va a expandir hacia afuera. De la única manera en el cual nosotros tendríamos que al calentar el material, el círculo se va a contraer es si tuviéramos esta placa en una región delimitada, de manera que no pudiera crecer hacia afuera, sino que solo pudiera crecer hacia adentro. Entonces de esa manera sí se vería afectado el círculo. Ahora, la proporcionalidad con la que vamos a trabajar de la ecuación 17.6, esta que vemos por acá, no siempre es cierto. Vamos a tener ciertas limitaciones. Y es que vamos a utilizar esta ecuación solo para pequeños cambios en la temperatura. Ahora, para cambios muy grandes de temperatura, ya esa proporcionalidad ya no se va a cumplir. Entonces, ya no va a ser cierto utilizar la ecuación 17.6. Ahora vamos a ver la expansión de volumen. Igual, ¿verdad? Cuando aumentamos la temperatura de un objeto, el volumen de ese objeto también tiende a aumentar. Igualmente, como lo vimos en la expansión lineal, experimentalmente se ha demostrado que si se cambia un cambio delta de temperatura y no es muy grande, entonces el aumento delta V del volumen es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura. Entonces vamos a tener la misma ecuación 17.6, solo que en este caso para el volumen, ¿verdad? Un cambio en el volumen va a ser igual a un coeficiente de expansión volumétrica, en este caso ya no sería lineal, sino que volumétrica, por un volumen inicial por un delta de la temperatura. Y esta ecuación también va a ser cierta para pequeños cambios en la temperatura. Ahora nosotros podemos relacionar el coeficiente de expansión volumétrica con el coeficiente de expansión lineal. ¿Y cómo podemos hacerlo?
pues de esta manera. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un cubo de material de longitud L y el volumen nosotros lo podemos escribir entonces como L al cubo. A la temperatura inicial los valores son longitud inicial y volumen inicial. Al aumentar la temperatura un delta T, la longitud del lado aumenta un delta L y el volumen aumenta un delta V. Entonces ese cambio en el volumen yo lo puedo escribir como delta V, delta L entre delta L, ¿verdad? Aquí no estoy alterando la ecuación, ¿verdad? Únicamente le coloco en el numerador delta L y en el denominador también delta L. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a derivar el volumen, o sea, V igual a L a la 3 y me quedaría 3L al cuadrado, que es esta derivada que yo tengo acá, por un delta L. Entonces, continuando, ahora vamos a sustituir L y V por los valores iniciales, de acuerdo con la ecuación 17.6 que veíamos anteriormente. Entonces, un cambio en la longitud es igual al coeficiente de expansión lineal por un L sub 0, que es la longitud inicial, por un cambio en la temperatura, ¿verdad? Ahora, puesto que el volumen inicial es igual a la longitud al cubo, esto implica que un cambio en el volumen también lo podemos expresar de esta manera. Tenemos que delta V es igual a 3L sub 0 al cuadrado, que es lo que tenía aquí, 3, solo que ahora con los valores iniciales, 3L sub 0 al cuadrado, el coeficiente de expansión lineal por L sub 0 por un delta T, ¿verdad? Aquí lo que hice únicamente fue sustituir este delta V por 3L cuadrado por delta L, ¿verdad? Por delta L. Entonces, esto es lo que tenemos. Y al final tenemos 3, el coeficiente de expansión lineal, el volumen, a multiplicar L sub 0 al cuadrado por L sub 0, tenemos L sub 0 al cubo, volumen inicial por delta T. Ahora, esto de acá se cumple, si se fijan, yo tengo un cambio en el volumen y por acá yo tengo un coeficiente de expansión lineal. Al final esto va a ser congruente con la ecuación 17.8 que teníamos por acá, solo si el coeficiente de expansión volumétrico es igual a 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Si yo reemplazo acá beta por 3 alfa, aquí me va a quedar la ecuación 17.8. Entonces esta sería la relación que yo tengo entre el coeficiente de expansión volumétrico y el coeficiente de expansión lineal. Y bueno, eso sería con respecto al cambio volumétrico y al cambio lineal en un material. Ahora, para terminar, solo vamos a hablar un poco acerca de la expansión térmica del agua, que con el agua aquí cambian un poco las cosas. Si nosotros dijéramos que el cambio en el volumen con respecto a la temperatura fuera lineal, tuviéramos una función como esta, tendríamos una ecuación lineal, ¿verdad? Pero en realidad se ha demostrado experimentalmente que en realidad la ecuación, la función que me describe el cambio en el volumen con respecto a la temperatura es como esta, ¿verdad? No es un comportamiento lineal. Se ha demostrado que en el intervalo de 0 a 4, de 0 a 4 grados Celsius, se contrae al aumentar la temperatura, o sea, el agua de 0 grados Celsius, o sea, cuando está congelada, hasta 4 grados Celsius,
se contrae al aumentar la temperatura, al contrario de lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Entonces el agua es un caso más particular para estudiarlo. No podemos aplicarle nosotros las ecuaciones que estuvimos estudiando anteriormente, porque aquí vemos en la gráfica que al aumentar la temperatura de 0,4 grados Celsius, el volumen no aumenta, sino que disminuye. Y luego de que disminuye, acá sí podemos ver un comportamiento como cuadrático aproximadamente de la temperatura con respecto al volumen, ¿verdad? Entonces, acá en el comportamiento del agua es un tanto diferente y deberíamos de estudiarlo con ecuaciones diferentes a las ecuaciones que estudiamos anteriormente. El esfuerzo térmico, esta parte se omite. Entonces con eso terminaríamos esta sección, y para reforzar un poco el conocimiento teórico que hemos visto, vamos a realizar unos ejercicios. Los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy son los ejercicios 17.15 y 17.18. El diámetro exterior de un frasco de vidrio y el diámetro interior de su tapa de hierro miden ambos 725 milímetros a temperatura ambiente. ¿Cuál será la diferencia de diámetro entre la tapa y el frasco si la tapa se deja brevemente bajo agua caliente hasta que su temperatura alcance 50 grados Celsius, sin que la temperatura del vidrio sufra alguna alteración? Bueno, entonces lo que tenemos acá es un frasco de vidrio que tiene un diámetro exterior de 725 milímetros. Por acá lo tengo escrito. Y tenemos una tapa de este frasco de vidrio que el diámetro interior de esta tapa es igual a 725 milímetros también, ¿verdad? Para que la tapa quede exactamente bien en el frasco de vidrio. Entonces, este diámetro es del frasco de vidrio y este diámetro es de la tapa de hierro. Tienen estos diámetros a una temperatura de 20 grados Celsius. Ahora dice que la tapa se sumerge en agua caliente hasta que alcanza una altura de 50 grados Celsius. Entonces me pregunta cuál será la diferencia de diámetro entre la tapa y el frasco. Debido a que la tapa se sumerge en agua caliente, entonces este diámetro se va a expandir un poco, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál sería ese cambio del diámetro. Entonces la temperatura final, podría decir, de la tapa serían 50 grados Celsius y la temperatura del frasco sería siendo de 20 grados Celsius, ¿verdad? Debido a que el frasco se deja a temperatura ambiente. Entonces vamos a utilizar la ecuación 17.6, donde nos dice que un cambio en la longitud de un objeto es igual al coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial por un cambio en la temperatura. Entonces, por ejemplo, para el frasco, ¿cuál sería el cambio en la longitud? Pues el cambio en la longitud, o sea, el cambio en el diámetro, sería igual a 0, ¿verdad? Debido a que la temperatura antes y después de este frasco de vidrio es exactamente la misma. Entonces no vamos a tener un cambio en el diámetro. Pero ¿cuál sería entonces el cambio en la tapa del frasco? Tenemos que delta L
es igual a delta en el diámetro. Y utilizando la ecuación 17.6 me quedaría entonces que esto es igual al coeficiente de expansión lineal, el diámetro inicial por el cambio en la temperatura. Entonces tenemos que buscar primero cuál es el coeficiente de expansión lineal del hierro. Entonces para eso nos podemos ir aquí a unas tablas en el libro. Por aquí aparecen unas tablas donde nos dice algunos coeficientes de expansión lineal y volumétrico. Aquí tenemos coeficientes de expansión lineal por acá, y tenemos que para el acero, que es igual que para el hierro, es de 1.2 por 10 a la menos 5, ya sea Kelvin a la menos 1 o grados Celsius a la menos 1. Entonces ese sería el coeficiente en nuestro caso, que lo tengo anotado por acá. 1.2 por 10 a la menos 1, Kelvin a la menos 1 o también grados Celsius a la menos 1. Entonces, ¿qué tengo? Tengo mi coeficiente de expansión lineal, 1.2 por 10 a la menos 5. El diámetro inicial de la tapa, 755 milímetros. Y el cambio en la temperatura, ¿verdad? La temperatura inicial, perdón, la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final sería 50 grados Celsius y la temperatura inicial sería de 20 grados Celsius. Eso me da un cambio en el diámetro de 0.272 milímetros. Eso sería entonces lo que cambiaría el diámetro para la tapa. Ahora, para encontrar lo que me pide el ejercicio, que es cuál es la diferencia de diámetro entre la tapa y el frasco, hacemos lo siguiente. Entonces, un cambio en el diámetro sería igual al cambio en el diámetro en la tapa menos el diámetro del frasco. Ahora, el diámetro en la tapa, este es el diámetro final, sería entonces el diámetro inicial, 755 milímetros, más lo que se expande el diámetro, 0.272 milímetros, menos el diámetro del frasco, que el diámetro del frasco nunca cambia, ¿verdad? Y es igual a 755 milímetros. Por acá se me cancelan los 755 milímetros y me queda entonces que el cambio en el diámetro es igual a 0.272 milímetros. Eso sería lo que cambiaría el diámetro de la tapa porque se sumerge en agua caliente. Y bueno, eso sería todo con respecto a este ejercicio. Vamos a continuar y vamos a darle solución al ejercicio 7.18. El ejercicio 17.18 dice así: un tanque de acero se llena totalmente con 2.80 metros al cubo de etanol, cuando tanto el tanque como el etanol están a 32 grados Celsius. Una vez que el tanque y el contenido se haya enfriado a 18 grados Celsius, ¿qué volumen adicional de etanol podría introducirse en el tanque? Entonces lo que tenemos acá, ¿verdad? Un tanque de hierro, el cual contiene etanol, completamente lleno de etanol. E inicialmente están a una temperatura de 32 grados Celsius.
Entonces tenemos que el volumen inicial del etanol es 2.80 metros cúbicos y el volumen inicial del tanque también sería 2.80 metros cúbicos, ¿verdad? A una temperatura de 32 grados Celsius. Ahora dice, una vez que el tanque y el contenido se haya enfriado a 18 grados Celsius, ¿qué volumen adicional de etanol podría introducirse en el tanque, ¿verdad? Debido a que tanto el etanol como el tanque se van a, en este caso sería comprimir, ¿verdad? Porque van a reducir su temperatura. Pero debido a que son dos materiales diferentes, entonces cada material se va a reducir a una razón diferente. Entonces vamos a ver cuánto se reduce el tanque de hierro y cuánto el etanol. Para esto vamos a utilizar la ecuación 17.8, que me dice que el cambio de volumen es igual al coeficiente de expansión volumétrica por el volumen inicial por un cambio en la temperatura. Vamos a iniciar con el tanque de hierro y vamos a ver cuál sería el volumen final que tendría este tanque de hierro cuando tenga una temperatura de 18 grados Celsius. Entonces, para el tanque tenemos delta V, tenemos la ecuación 17.18. Este delta V yo lo puedo escribir como B menos B sub 0. Mandando a sumar al lado derecho de la ecuación el B sub 0, me queda que el volumen final va a ser igual al volumen inicial 1 más el coeficiente de expansión volumétrica por el cambio en la temperatura. Entonces tengo que el volumen entonces del tanque sería el volumen inicial 2.80 metros cúbicos 1 más el coeficiente de expansión volumétrica, que para el tanque que es de hierro tenemos que es igual a 3.6 por 10 a la menos 5. Y una vez podemos ver para el etanol cuánto sería. Sería 75 por 10 a la menos 5. Entonces tenemos, ¿verdad? 3.6 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1 por un cambio en la temperatura. La temperatura final, que son 18 grados Celsius, y la temperatura inicial, que serían 32 grados Celsius. Quedando al final que el volumen del tanque sería 2.799 metros cúbicos. Quiere decir que este tanque de hierro se va a reducir en volumen muy poco, ¿verdad? Si se fijan, es bien poca la diferencia. Ahora, para el etanol, vamos a ver cómo se reduciría. Entonces voy a tomar la misma ecuación, esta ecuación que yo tengo por acá. Entonces me quedaría que el volumen del etanol sería el volumen inicial del etanol 1 más el coeficiente de expansión volumétrica por el cambio en la temperatura. Entonces sería 2.80 volumen inicial 1 más 75 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1 por el cambio en la temperatura 18 menos 32 grados Celsius. Entonces tengo que el volumen final del etanol sería 2.771. Entonces si ven acá, el etanol sí se comprimió más que el hierro. Entonces lo que quiere decir que va a quedar un poco de espacio para poder echar o vertir más etanol en el tanque de hierro. Entonces, ¿cuál sería esa cantidad extra de etanol que yo puedo introducir en el tanque? Entonces podríamos agregar una cantidad de el volumen del tanque menos el volumen del etanol, que sería igual a 0.028 metros cúbicos.
Ahora, si yo lo quiero convertir a litros, estos metros cúbicos, yo sé que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces me quedaría que 0.028 metros cúbicos por 1000 litros entre un metro cúbico, entonces me quedarían 28 litros. Entonces, después de que tanto el tanque y el etanol reducen la temperatura hasta 18 grados Celsius, entonces la cantidad extra de etanol que yo puedo echar son 28 litros. Y bueno, eso sería con respecto a la sección 4 del capítulo 17, que esta sección, ¿verdad?, será evaluada en una prueba especial. Si tienen alguna duda o comentario, pues me lo pueden hacer saber.